Bien, bueno, vamos a empezar a trabajar el tema de hoy. Es aprendizaje significativo, se me fueron. El aprendizaje significativo. Entendiendo que lo primero que tenemos que hacer para establecer si vamos a hablar de un tema específico, es obviamente que tenemos que saber para qué lo queremos enseñar. En este caso, he tratado de plasmar aquí un objetivo importante que va encaminado en usted, en el trabajo que quiero desarrollar con usted. En este caso es cultivar al estudiante, despertar y mantener su interés por el saber e impulsar los procesos educativos para que crezcan como un individuo competente. Esa es la idea, ¿no? De alguna manera yo utilizo la palabra pulir. Ustedes para mí son un diamante en bruto, diamante tosco, un diamante que hay que pulirlo poco a poco y obviamente darles esas herramientas necesarias para que ustedes puedan ser estudiantes de éxito en este espacio. Bien, para empezar a trabajar este tema de aprendizaje significativo, vale destacar que el aprendizaje significativo es una teoría de aprendizaje que apareció, ¿no? Que apareció para darle cierto énfasis, ¿no? A la motivación y a lo que significa aprender por mero gusto, como yo sé decir, o sea, definitivamente usted aprende lo que le importa, ¿no? Con lo que se siente relacionada o relacionado. Entonces, obviamente, si nosotros hablamos de que el ser humano tiene disposición para aprender de verdad, solo las cosas a las cuales le encuentra sentido. Si a usted le interesa, obviamente que quiere aprenderlo. Nosotros las personas también solemos rechazar aquello a lo que no le encontramos sentido, no nos interesa simplemente, ¿no? Es como cuando hay una relación, usted va a entablar una relación de pareja, obviamente que si no hay un interés mutuo o usted tiene para alguien, usted no le va a seguir, no le va a importar, no va a querer salir a hacer la cita, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa acá en el aprendizaje. Si usted no se enamora de lo que está haciendo como estudiante, si el maestro no le enamora a través de sus enseñanzas, o sea, su materia, me refiero, no un enamoramiento de personas, sino si yo no te brindo esa sensación de querer estar en la clase para aprender un poco más, vas a perder el interés. Y nosotros no queremos eso. Lo contrario, lo que queremos es que fluya el aprendizaje. El aprendizaje se da desde dos tipos, ¿no? El tipo de aprendizaje repetitivo y el aprendizaje significativo. Cuando hablamos de un aprendizaje repetitivo, obviamente estamos hablando de que aquí se trabaja mucho la memoria. Aquí la información se recepta y obviamente así es la manera de aprender. Y de pronto, incluso una memoria mecánica de repetición nada más, ¿no? Que al fin y cuenta no tiene ninguna estructura cognitiva y se lleva a cabo de una manera arbitraria. Caso contrario, lo que tiene que ver con el aprendizaje significativo. ¿Por qué yo le hablo de este tema? Porque usted necesita entender, interiorizar la importancia de lo que hace y el significado que tiene que usted busque información, estrategias, técnicas de estudio para poder obviamente avanzar en este curso de nivelación. Bien, entonces el aprendizaje significativo, podemos decir que la información es comprendida por el estudiante como usted y se dice que hay una relación sustancial entre la nueva información y aquella que ya está presente en su estructura cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto lo que yo enseño ahora, usted lo relaciona con algo que usted ya sabe, o que ya tiene, o que ya entiende, y pues por eso le va a dar la importancia al asunto. Es como cuando yo enseñe clases de ciencias naturales y le diga a un niño que vamos a aprender acerca del tomate y cómo sembrar el tomate. Pero si yo le llevo un cartel, de pronto el niño no va a tener mucho interés. Si yo le llevo la plantita para sembrarla, para ver cómo va creciendo, ese aprendizaje obviamente que se va a convertir en significativo. ¿Saben por qué? Porque en algún momento el niño va a coger ese tomate y va a poder hacer una ensalada,
o lo va a utilizar en la comida. Y es un aprendizaje que nunca se va a olvidar. No con esto le estoy diciendo que usted tiene que ir a aprender a cocinar. Lo que le estoy diciendo es que usted en realidad hace las cosas que le llegan, ¿no? Y se quedan se quedan representados en su estructura cognitiva cuando se les graba porque tiene un significado especial. A eso nos referimos con el aprendizaje significativo. Bien. Como decíamos, el ser humano tiene esa disposición de aprender de verdad solo aquello al cual encuentra sentido, lo que le interesa, lo que no lo desecha, lo olvida. Y podemos establecer que por eso es que a veces se pierde el interés del estudiante, ¿no? Y nosotros, pues, obviamente, no queremos eso. Cualquier otro aprendizaje que no tenga interés, que usted obviamente no le preste atención, es un aprendizaje mecánico memorístico. Esos aprendizajes que se requieren de pronto para aprobar un examen. Esos aprendizajes que de pronto nos sirven solamente para guardar información a corto plazo, para ganar una materia. En cambio, el aprendizaje significativo es ese aprendizaje que tiene sentido y que obviamente relaciona lo bueno con las cosas cotidianas que nosotros ya conocemos, que también se lo determinan como conocimientos previos o conocimientos anteriores. ¿Ya? Esta propia experiencia con situaciones reales nos permiten convertir el aprendizaje que queremos en un aprendizaje significativo. Para hablar sobre el aprendizaje significativo, tenemos que tomar en cuenta un nombre. Escúcheme, para que lo guarde por, obviamente, cultura general. Tenemos que tomar en cuenta el nombre de David Ausubel. Él es el gestor del aprendizaje significativo. Él nos dice que este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, obviamente, en un contexto diferente. Yo aprendo algo y ese algo que aprendo, por ejemplo, aprendí de pronto, estábamos hablando con el ejemplo del tomatito, no aprendí a sembrarlo y todo, y luego yo voy y lo aplico en otro lado. Armo un huerto en el barrio, en la casa, y me va a servir. Entonces, cuando yo puedo transportar la información, ese aprendizaje se vuelve significativo. Cuando usted aprende aquí en este espacio alguna técnica de estudio, y luego usted coge y la utiliza en otra materia, ese aprendizaje tiene un significado diferente. Este aprendizaje significativo de David Ausubel se contrapone o es totalmente contrario a lo que es un aprendizaje mecanicista. Recordemos que el aprendizaje significativo, según este teórico norteamericano, David Ausubel, dice que el tipo de aprendizaje que es en el que se manifiesta cuando un estudiante relaciona la información que ya posee, reajustando o reconstruyendo ambas informaciones a través de un proceso. David es un psicólogo, pedagogo estadounidense, estudió psicología en la Universidad de Pensilvania y con sus estudios consiguió especificar que su teoría del aprendizaje se diferencia, ¿no?, del aprendizaje por repetición memorístico a la medida que uno va incorporando los datos que tienen significado para el estudiante. En ese momento se suma a definirse como aprendizaje significativo. Y por lo tanto, obviamente son imposibles de olvidar, de omitir, y los podemos relacionar con otros significados. En cambio, el aprendizaje repetitivo se va perdiendo a medida de que yo voy incorporando nueva información. Entonces, ya no me grabo lo mecánico, sino que obviamente empiezo a trabajar en cosas diferentes, ¿no? Le doy sentido a lo que estoy haciendo. Tenemos que recordar que el aprendizaje mecánico es recíproco por parte del estudiante alumno solamente si hay presente una palabra retroalimentación. En cambio, el aprendizaje
significativo, el chico en cualquier momento lo puede aclarar, compartir, exponer, porque es algo que le interesa. ¿Qué más podemos decir interesante del aprendizaje significativo? Hablamos también de que este aprendizaje significativo depende de una estructura cognitiva. O sea que hay que relacionar la información que tenemos con la nueva que existe. Cuando hablamos de estructuras cognitivas, estamos hablando de una reorganización en el campo del conocimiento que posee el estudiante. Este proceso de orientación de aprendizaje es vital para conocer la estructura cognitiva del estudiante como usted. Por eso yo tengo que enfrentarlo a los nuevos conocimientos para que usted empiece a desarrollar esto. Recordemos que no solo se trata de la cantidad de información que yo le pueda dar a usted el día de hoy o en las siguientes clases, sino de cuáles son esos conceptos o esas preposiciones que maneja usted a tal grado que puede utilizarlos en cualquier lugar y darle esa estabilidad. Cuando hablamos nosotros de tener el aprendizaje bajo un proceso orientado, decimos que esto es de vital importancia porque tenemos que conocer, obviamente, su estructura cognitiva, hasta dónde usted puede llegar. Entonces, por ejemplo, yo estuve revisando los trabajos de ustedes la semana pasada y en esta semana, y pude observar que ustedes pueden dar mucho más, pero están muy limitados en la producción de una tarea. La tarea no se trata de responder mecánicamente, sino de ver el aporte. ¿Saben cuándo yo le doy el extra o cuando yo veo un plus, cuando veo que el estudiante va mucho más allá de lo que le puede pedir el profesor? No nos limitemos. Aprendamos, en psicología le llamamos zona de confort. A salir de la zona de confort, el no retarnos a hacer cosas diferentes, y eso pues tenemos que cambiarlo, tenemos que modificarlo, tenemos que buscar una estabilidad gradual, sí, dependiendo de las cosas que nos enfrentamos. Entonces, por eso es que nosotros hablamos el día de hoy de lo que es el aprendizaje significativo. Pero la pregunta es, ¿qué significa aprender significativamente? Bueno, digo la pregunta porque de pronto hemos hablado ahorita de procesos de memoria y de aprendizaje por memoria o aprendizaje mecánico y aprendizaje significativo, pero tenemos que tener súper claro esta partecita de aquí, ¿no? Entender que aprender significativamente es obviamente realizar un proceso individual y deliberado, sistemático, o sea, organizado, en el que el estudiante transforme estructuras interrelacionadas al nuevo conocimiento con conceptos de orden superior más amplios dentro de sus esquemas cognitivos. Oiga, cuando nosotros hablamos de esta manera, estamos diciendo que si yo le digo a usted, vamos a hacer un glosario de términos, o si yo le digo a usted, vamos a elaborar un trabajo creativo, como el que ustedes hicieron la semana pasada, usted tiene, como les decía hace un rato, retarse a ir más allá, no solamente lo limitado. Yo puedo decir que con satisfacción creo que califiqué unos 6 trabajos de 10, porque se notó el esfuerzo, lo que hicieron, se retaron, pensaron, analizaron para poder hacer el mejor trabajo. Y cuando utilizaron la psicomotricidad, lo hicieron de tal manera que dejaron plasmado algo especial en el trabajo que hicieron. Y eso es lo que se quiere decir con aprendizaje significativo. Recordemos que es aquel en el que los docentes crean un entorno de instrucción, esa soy yo, en el que ustedes, los estudiantes, entienden lo que están aprendiendo. Porque si yo empiezo a hablar aquí y termina la clase, ustedes se preguntan luego, oye, ¿y tú le entendiste lo que dijo Roxana? Entonces, estoy perdiendo el tiempo. Y yo necesito que las ideas queden claras para saber que está tomando ese significado que se requiere y para decir que no estamos hablando o escribiendo letra muerta, sino que estamos hablando con propiedad. El aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, eso tiene que estar súper claro.
en un contexto diferente, por lo que más que memorizar, hay que aprender a comprender. Por eso siempre he dicho yo que a mí no me sirve que usted se aprenda de memoria las cosas. A mí me sirve que usted sea capaz de entender lo que lee, de parafrasear, de expresar, porque tiene que utilizar esos niveles de pensamiento de síntesis, análisis, relación, identificación, jerarquización, diferenciación, para poder decir que está siendo productiva una clase. Si no, hemos perdido el tiempo y no queremos eso. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? No. ¿Qué es aprendizaje mecánico o memorístico? A ver, vamos. ¿Qué es aprendizaje mecánico o memorístico? Ah, lo están googleando, ya los vi, mandé una camarita. Lo acabé de decir hace un rato y está súper fácil. A ver, vamos, chicos. Danilo, ¿te animas? Sin miedo al éxito, chicos, vamos. ¿Cuál es el aprendizaje mecánico? ¿Cuál es el mecánico, chicos? Vamos, ustedes pueden. ¿El de memoria? Claro, mecánico, memorístico, sí. ¿Cuál es ese? ¿Cómo se da? Nosotros leemos algo y solo lo llevamos a la memoria grabado, pero no comprendemos, solo repetimos. Memoria, así es. Repetir las cosas, eso es repetitivo, mecánico, ¿no? En cambio, el aprendizaje significativo tiene otro sentido. ¿Cuál es el sentir del aprendizaje significativo? Utilizar lo aprendido en nuevas formas. Exacto, correcto, muy bien. En el momento en que yo puedo utilizar lo que estoy aprendiendo en otras esferas, áreas, le estoy dando un significado al aprendizaje. Así es. Muy bien, señorita. Bien. Entonces, bueno, vamos a entender entonces que se estima que aprender es sinónimo de comprender, es sinónimo de transformar, de rehacer, de rediseñar, porque se supone que nosotros ya nos apropiamos del conocimiento, entonces somos capaces de cambiar ese conocimiento, ¿no? Hay dos formas de aprendizaje cognitivo. Aprendizaje cognitivo, estamos hablando de procesos superiores, ¿no? El primer aprendizaje cognitivo es el aprendizaje por recepción. Este se da cuando recibimos la información y esta información es proporcionada por el profesor como yo de forma estructural y organizada. En su forma final, el alumno es un receptor del aula. Ese es los tipos de aprendizaje que se dan. Ese es el tipo de aprendizaje que yo no quiero que se ponga de manifiesto aquí y por eso lo he puesto junto con el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento, en cambio, nos permite que el estudiante sea quien descubra, obviamente, el conocimiento, ¿no? Y nosotros los maestros solamente le proporcionamos algunos elementos para que ustedes, los estudiantes, puedan descubrir. Esa es la idea. Pero para que usted maneje este aprendizaje por descubrimiento, usted tiene que saber parafrasear, analizar, sintetizar, organizar, seleccionar, etcétera. Porque si no, se queda en un aprendizaje por recepción. En el momento en que usted recibe la información que le da la profesora, yo, por ejemplo, les puedo decir, observen este párrafo, lean este párrafo, y por favor, díganme dónde se puede aplicar este tema. Entonces, si usted me repite lo mismo, no estamos llegando a nada, pero si usted explica dónde podríamos llegar, significa que obviamente usted comprendió el tema y que puede manejar sus procesos cognitivos como es debido. Entonces, nadie dice que uno no aprende, por favor, con el aprendizaje por recepción. Es más, la historia nos cuenta, la historia de la educación, que justamente este tipo de aprendizaje se dio
en el modelo tradicional, cuando tanto tal vez sus abuelos, no sé si sus padres, no sé cuán jóvenes sean, estudiaban, y nosotros solamente recibíamos información, recibíamos. Poco procesábamos y para gestionar cambios. Hoy por hoy se invita al estudiante a hacer cosas diferentes. Es más, en las evaluaciones estudiantiles de las escuelas que están regidas por el Ministerio de Educación, se dio este año algo muy interesante. Se hizo la evaluación con 6 preguntas que tienen que ver con la parte cognitiva, la parte del conocimiento, ¿verdad? De los conceptos, para que se entienda. Y 4 preguntas de metacognición. Esas preguntas de metacognición eran preguntas sumamente fáciles, pero los alumnos se cayeron en esas preguntas. ¿Por qué? Porque cuando tú le preguntabas al niño, ¿para qué sirven las operaciones fundamentales como la suma y la resta en tu vida práctica? ¿Para qué te sirve? El niño no sabía qué contestar. Porque muchos te respondían, me sirve para sumar, me sirve para restar. Esa era la respuesta que daban. Pero pocos pensaban. De pronto un niño pensó algo más y respondió, me sirven para poder ir a la tienda, que me den un vuelto y no me estafen o no me roben. Ah, él gestionó información. Se lo invitó a pensar que de pronto son niños a los que hay que ayudarlos un poco más, pero son procesos que hay que dar. Eso tiene que pasar con ustedes, eso se tiene que gestionar con ustedes. Tenemos nosotros que compartir la información, y esta información usted tiene que ser capaz de procesarla, entenderla y poder transformarla. Mire que he repetido varias veces que hay que transformar. De eso se trata, para no quedarnos con un aprendizaje por recepción y nada más. Entonces, bueno, Roxana nos ha dicho que tenemos que desarrollar más la parte cognitiva, que hay que asociar lo aprendido ahora con lo que ya tenemos, con los conocimientos previos. Tenemos también que poder transformar lo que hemos recibido y poder compartirla en las otras materias. Esa es la idea de un aprendizaje significativo. Entonces vamos a establecer cuáles son esas verdaderas ventajas. Por favor, Stephanie Monar, ¿nos ayudas leyendo la primera ventaja? Facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los que ya he aprendido significativamente. Gracias, Stephanie. Bien, creo que está claro, ¿no? Es la que yo le decía, relacionamos lo nuevo con lo que ya tenemos. Perfecto. Facilita entender las cosas, relacionar. Perfecto. Segunda, por favor, Adela Aguinaga. Produce una retención más duradera de la información. La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles secundarios y concretos. Muchas gracias, ¿no? Entonces la información permanece más tiempo con nosotros y así podemos obviamente decir que utilizamos la memoria a largo plazo. Marilyn Reynoso, gracias, y luego Dayana nos lee el último. Ya dicen, producen una retención más duradera de la información. El tercero, Marilyn, es el tercero. Ok, se trata de un aprendizaje activo, ya que depende de la asimilación liberada de las actividades de aprendizaje por parte de los estudiantes. Muchas gracias, ¿no? Miren, no es nada mecánico ni tedioso, al contrario, muy activo. La señorita Tobón tenía alzada la mano, por favor, ¿me ayuda? Es personal, ya que la significación de los aprendizajes de un estudiante determinado depende de sus propios aprendizajes cognitivos, conocimientos previos y la forma en cómo se organizan en su estructura cognitiva. Entonces, el aprendizaje es significativo para cada persona, dependiendo, obviamente, de sus propios aprendizajes cognitivos, importantísimo. Entonces, estas son las ventajas de un aprendizaje, obviamente, significativo. Ahora, chicos, vamos a ver un poquito
las fases que tiene este aprendizaje significativo. Tenemos la fase inicial, la fase intermedia y la fase final, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estas fases, estamos hablando de la fase inicial, hablamos de, obviamente, un desafío, obstáculos que se presentan, chicos, dificultades que tiene uno en situaciones del aprendizaje. Entonces, saltar estos desafíos es un verdadero, perdón, estos obstáculos es un verdadero desafío, ¿no? Y obviamente la solución a esto se da solamente mediante los nuevos aprendizajes. Tenemos luego la exploración de los conocimientos previos. Cuando hablamos de la exploración de los conocimientos previos, estamos hablando de esas ideas y esos conocimientos y esquemas que están basados en los aprendizajes que nosotros ya tenemos guardados, nuestros aprendizajes anteriores. Luego tenemos la fase intermedia. En esta fase aparecen las organizaciones, perdón, los organizadores previos o puentes cognitivos. Estamos hablando como que fuéramos psicólogos, pero es importante manejar esta información. Estos son recursos que se utilizan, obviamente en clase, los utiliza el docente, y estos recursos pueden ser, por ejemplo, las lecturas, artículos de periódicos, páginas de los libros, el mismo internet, las conferencias que a veces se dan de algunos expertos, entre otros. Estos son los organizadores previos o puentes cognitivos. Puede ser que yo le diga observe el video y luego de observar el video vamos a destacar ciertas características, ¿no? Entonces, eso es un organizador previo. Tenemos también los nuevos aprendizajes. Estos son los conocimientos, obviamente, o contenidos, la información, la experiencia, las actitudes, las prácticas de las operaciones, los cálculos que hacemos, así como diversas, obviamente, aplicaciones de temas para diferentes áreas, ¿no? Todo esto constituye ese banco de información y de aprendizaje que podemos utilizar, ¿no? Para resolver situaciones del aprendizaje y de, obviamente, la evaluación. Y luego tenemos finalmente esa fase, valga la redundancia, la fase final. Esta fase final tiene a la integración de los aprendizajes. Aquí se dan los ejercicios de aplicación de los aprendizajes adquiridos en la solución de situaciones. También tenemos la evaluación de los aprendizajes que se tiene que dar al finalizar de las actividades planificadas para cada trabajo, tema, unidad o proyecto, entre otros, obviamente dependiendo de la necesidad. Y es necesario finalizar el proceso siempre con la utilización de nuevas situaciones desconocidas para el estudiante. Y hay que plantearles, obviamente, cómo se puede solucionar, o sea, plantearles el reto de demostrar el nivel de logro o de competencia que son capaces de desarrollar. Entonces, esas son las tres fases del aprendizaje significativo. Hasta ahí, en cuanto a una forma general de lo que es el aprendizaje significativo y que es necesario que usted lo asuma como tal en sus clases. Entonces, como todo aprendizaje, tiene también su proceso de evaluación, ¿no? En este caso, la evaluación de los aprendizajes se puede dar de manera diagnóstica, formativa y sumativa. Yo ya les hice la diagnóstica cuando iniciamos. ¿Y por qué para mí es significativo? Porque obviamente usted puso ahí lo que usted conocía y entendía con sus conocimientos previos. No hubo una preparación previa. Este diagnóstico le permite siempre a usted extraer esos datos, esa información que puede utilizar para darle el significado a los nuevos aprendizajes que van a venir. También tenemos la formativa. Esta formativa es la que posibilita mejorar el proceso de aprendizaje significativo en la medida en que se detecten los factores que están influyendo en, obviamente, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y este formativo
es parte de los procesos, o sea, se van dando, por ejemplo, ustedes tienen evaluación formativa, ustedes tienen trabajos colaborativos que se evalúan, participación de clase, todo eso los va formando. Y al final tenemos una valoración o una evaluación sumativa que se da en cada parcial, y es al que se refiere, que es calificar el resultado del aprendizaje significativo, y también puede aludir a la situación final de quién participó en el proceso de aprendizaje. Obviamente que el maestro siempre tiene que estar atento a toda la información que reciba de parte del estudiante para ir evaluando poco a poco. No necesitamos una evaluación final de una calificación para saber quiénes son las personas que obviamente trabajan, se desarrollan los temas y se desenvuelven aquí de manera óptima, ¿no? Entonces, el maestro siempre está atento a eso. Por eso es que ustedes tienen que pensar siempre que no solamente tienen las clases de Roxana Medina, también tienen las otras materias donde todos los profesores van a estar atentos a lo que usted haga. Entonces, la idea aquí es que usted, cuando vaya a hacer un trabajo de... No conozco sus materias, chicos, pero de otra materia usted diga, no, la profesora de estudio independiente nos hablaba del aprendizaje significativo. Yo no puedo estar grabándome de memoria esto. Tengo que buscarle un significado a este aprendizaje que estoy recibiendo en esta materia. ¿Ya? Entonces, así podemos decir que estamos haciendo obviamente las cosas bien. Eso en cuanto a aprendizaje significativo. Yo quisiera ahora de pronto concluir un poco aportando con estas ideas para ir sellando el tema de aprendizaje significativo. Discúlpenme, de pronto yo estoy poniendo a leer a las personas que están con la cámara apagada porque no sé en qué se hallan. Entonces, me gustaría escuchar a Danilo Moreno, por favor, nos lee la primera conclusión. Mariana Tuquerres, la segunda conclusión. Y Lisbel Micaela, la tercera conclusión, por favor. Pero yo no puedo prender la cámara porque usted me ha deshabilitado, porque lo intento prender. Dije leer, no dije que enciendas la cámara. Leo nomás, dicen. Sí, gracias. Dice, aporta más calidad al sistema educativo. Incrementa los resultados académicos. La autoestima del docente se potencia e incentiva por el ver el resultado del trabajo realizado. Hay mayor motivación en los alumnos porque ven avances rápidos y les motiva. Ya, primera conclusión. Se supone que esto tiene que incentivar a usted a querer tener mejores resultados o va a tener mejores resultados académicos porque usted está tomando en cuenta el aprendizaje con un significado. O sea, ¿para qué quiero esto? O sea, no puede ser solamente para pasar una materia. Aquí hay algo que puedo descubrir, de eso se trata. Siga, por favor, señorita Tuquerres, creo que fue que le dije. ¿Me escucha? Sí, claro. A ver, ya. El aprendizaje significativo no solo beneficia a los estudiantes, sino también a la institución, debido a que mejora la calidad de la educación que se les brindó a los niños, además de que se les proporciona las habilidades y capacidades necesarias para su desarrollo personal. Muchísimas gracias. Por favor, señorita Lisbeth, creo que era la otra, Micaela. El aprendizaje significativo en los ambientes virtuales debe ser un proceso de búsqueda de significados, conocimientos sociales que trascienden a escenarios más complejos, que son aplicados a realidades cotidianas a nivel personal o profesional. Destaqué con azul esta conclusión, porque es la que nos toca y nos llega, porque justamente es nuestro entorno virtual, ¿no? Entonces, nos insta a estar en esa búsqueda del significado, del conocimiento. Obviamente que todo tiene que trascender a otros escenarios. Esa es la idea, mis queridos estudiantes. Luego tenemos una pequeña bibliografía donde usted puede buscar más información si usted requiere, obviamente, conocer un poco más del tema. Esta es la primera parte de este tema. El día viernes tendremos una segunda parte, pero no hemos terminado aún. Vamos a hacer una actividad que nos va a permitir darle el significado a esta clase y entender lo que son obviamente los aprendizajes significativos. Entonces, vámonos a ir con una actividad
decíamos justamente que el aprendizaje significativo es ese reto que nos llama a salir de la zona de confort, a coger el aprendizaje de alguna manera que nos signifique algo más. Y es un reto desde este espacio, trabajar en equipo, armando un afiche. Solo me tiene que presentar un afiche. No lo puede hacer, el afiche lo puede hacer obviamente en computadora, el uno pone una parte, el otro pone otra parte, o sea, tienen que presentar obviamente un trabajo a la altura de lo que son ustedes, estudiantes universitarios. Comparto la actividad. Aquí está. Vamos en grupo de 5 estudiantes a realizar un afiche colocando en él 5 ejemplos de la vida cotidiana donde se pueda observar un aprendizaje significativo. Entonces, para un afiche, cada uno va a dar obviamente su ejemplo, ¿no? Pero un afiche es algo bonito, algo que te llama la atención, que te impacta, ¿no? Entonces, para ver de qué manera, obviamente, está plasmado en su trabajo, primero la creatividad, y segundo, pues, usted va a tener que pensar y con sus compañeros compartir experiencia para saber, bueno, ¿esto es aprendizaje significativo o no? ¿Esto es o no es? Y así pueden presentar su trabajo en grupo. Y compartirlo, obviamente, con nosotros aquí, exactamente en media hora. ¿Ya? Entonces yo voy a armar los grupos de trabajo desde este espacio, en salas pequeñas. Habemos 25 participantes, vamos a hacer 5 salas, de 5 participantes, perdón, cada sala. Y obviamente pues van a trabajar. ¿Alguna pregunta antes de irse a los grupos? Dicen, yo tengo una pregunta. No sé si es que nos podría compartir el archivo donde usted indicó cómo debemos realizar el informe. Por favor. Mi amor, lo comparto enseguida al grupo, me ponen hoy y lo comparto, pero también lo subí a la plataforma, pero igual lo comparto para que lo tengan a la mano. Sí, Lisa, muchas gracias. Que yo revisé la plataforma y no. No lo A mí no me encuentro parece. en los documentos. Ya igual yo lo paso, no te preocupes. Y ya voy a Ya, Lisa, revisar muchas por qué no se gracias. ve. No te preocupes. Solo póngame hola en el grupo para poderles enviar rapidito. Bien, entonces, si no hay preguntas del trabajo que vamos a hacer hoy, nos lanzamos. Vamos, chicos. Sin miedo al éxito. Ustedes pueden. ¿Cuánto tiempo dijo que teníamos? Ya se les va quitando el tiempo. Es media hora. Luego solo lo presentamos. Creo que unos 35 minutos les puedo dar. No es algo complicado. Vamos. Los envío a sus salas. Cualquier pregunta estoy aquí, cualquier duda para responderla. Ok, vamos a ver la presentación de sus trabajos, chicos, de cómo plasmaron el aprendizaje significativo para ustedes con ejemplos. A ver, ¿me ayudan leyendo, por favor, alguien del grupo? A ver. El aprendizaje significativo. Citamos 5 ejemplos. El primer ejemplo dice, una ama de casa mira tutoriales de cocina y preparación de comidas. Así cuando le toque cocinar ya tiene noción, ya tiene entendimiento de lo que le va a preparar a su familia. El ejemplo número 1. El ejemplo número 2. El alumno aprende los nombres de los animales de la granja y los ve en los libros, los asimila, aprende su sonido, los colores, información previa que ha recibido en el salón de clases. Ejemplo número 2. El ejemplo número 3, los factores determinan la motivación en el aprendizaje significativo, por lo cual lleva a cabo en la motivación en el aula que se da a través del desenvolvimiento en la interacción entre profesor y alumno. Ejemplo número 4, nos sirve a lo largo de la vida tanto en la vida estudiantil como en la vida diaria. El ejemplo número 5, tipo de aprendizaje en el cual se asimilan conocimientos mediante la escucha activa, a menudo se combina como esfuerzo del aprendizaje virtual u otro. Gracias, Lisbeth. Muy bien, buen trabajo, chicos. Vámonos con Danilo, Isaac, Jean, Francisco Ya le comparto. y Stephanie. O Steve. Venga, miren los trabajos, venga, rápido. Ay, qué bonito.
Ya, los ejemplos que les presentamos era levantarse con pie derecho para tener un buen día. Dijo, hazle zoom para verlo mejor. No se puede, más grande. No, no se puede. Ah, sí, ya le hago. Ahí, ahí sí ve. Sí, está bien, correcto. Dice, levantarnos con pie derecho para tener un buen día. El otro ejemplo es cuando estudiemos, usar nuestro entendimiento para entender mejor la información. Ejercitarnos ayuda a nuestro cuerpo a estar en mejor forma y un mejor funcionamiento. Tener una buena alimentación ayuda a nuestro cuerpo a estar con más energía. Y con responsabilidad distribuyo mi día con el trabajo y el estudio. Gracias a este grupo. Quiero hacer una comparación, pero no porque quiero ver que está bien o está mal, no. Lo que pasa es que los ejemplos que da este grupo son netamente de la vida cotidiana, parecieran de la experiencia de ellos o lo que ellos han visto. Los ejemplos que dieron sus compañeros anteriormente son ejemplos que han buscado que hay acerca del aprendizaje significativo. ¿Y la consigna cuál era, chicos? ¿Cuál era la consigna? Hacerlo de la vida cotidiana. Ya, Vida cotidiana de cada uno. Exacto, colocando 5 ejemplos de la vida cotidiana en donde se puede observar el aprendizaje significativo. Entonces, esa era la idea, es como para ir apropiándonos del conocimiento y poniéndolo en práctica, ¿no? Para ver dónde se ve que hay aprendizaje significativo. Igual, no quiere decir que está mal el trabajo, chicos, o sea, solamente que la idea de hacer este ejercicio es que ustedes vayan viendo parámetros, cuando tengan que trabajar sus otros trabajos grupales que son calificados como exposiciones, pues hagan las cosas bien hechas, ¿no? Y siempre hay que seguir la consigna del profesor, ¿ya? Gracias. Muchas gracias, buen trabajo. Ay, déjenme anotar. Luego tenemos a Joel, Cassandra, Mayra y Natalie. Estudios independientes. Este es el paralelo B, ¿no? Sí. Ya, chicos, vamos. No sé si ya se vea. Sí, ya está cargando, mija. Ya, el aprendizaje significativo. No, todavía no se ve, solo está cargando. Ahí está cargando. Ya está. Bueno, aquí me sale que ya está compartiendo. ¿Se me pueden decir cuando ya esté, por favor? Ya está compartiendo pantalla, dice aquí. Ya. Ahí, ya. Ya estaba. Ay, justo me salí. Ya estaba. Sí. Sí, right. El aprendizaje significativo, en primer ejemplo, como por ejemplo, voy con mi familia a una granja y previamente conversamos sobre los nombres de los animales de la granja, los sonidos propios de estos animales, sus colores y características. En otro ejemplo, voy a la juguetería con mi hijo, pero antes de llegar ya le digo qué juguetes podríamos encontrar, como los tipos, colores, tamaños, etc. En mis nuevas clases virtuales nunca he utilizado herramientas tecnológicas de comunicación, entonces investigo y me familiarizo con las plataformas y logro desarrollarme con mejor fluidez. Cuando leo un libro y encuentro palabras que desconozco, las investigo y enriquezco mi léxico para futuras conversaciones. Y como último ejemplo, realizo compras en un supermercado y antes de pagar multiplico la cantidad por los costos en percho. Muy bien, gracias. Ya. ¿Aló? Bien, mijo, solo pone un poquito de zoom para poder ver mejor. Ya, bueno, nosotros el aprendizaje significativo cogimos 5, que era la lectura, el ejercicio, el cine, los colores y el arte. Bueno, la lectura nos ayuda a desarrollar la creatividad, escritura y la ortografía. En lo que viene los colores, nos permite identificar o bueno, encontrar sobre todo, a ver qué pusimos en colores. Ah, ya. Dile a la mamá cuando la luz pone verde, juguetes de encontrar. Bueno, los colores en sí nos ayudan a enfocarnos y nos ayuda a permitir generar cualquier tipo de... Poder visualizar
y tener claro, sobre todo, a desarrollar tanto nuestro lado de la creatividad. Bueno, en este caso el semáforo, un niño nos va a conocer en dónde tenga que parar, caminar o estar atento. Ya, en lo que viene el arte nos puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y nos permite expresarnos de mejor manera. Lo que sería el cine nos permite conocer culturas que no conocemos y ponernos tal vez en un papel de de un personaje que nos haya llamado la atención, en donde podemos juzgar la vida en sí del papel de él. Y bueno, en lo que corresponde a lo que sería el deporte, reduce cualquier problema nos ayuda a reducir cualquier problema físico y además también nos permite enfocarnos en nosotros mismos. Eso. Muy bien, muchas gracias. Y ahora sí, solo me faltó un grupo. Perfecto. Ahora el aprendizaje de la vida cotidiana, o sea, aprendizaje de lo memorístico o repetitivo, se caracteriza por la repetición constante y aprendizaje de mantenimiento. Es una metodología que se repite de la forma reiterada. Aprendizaje significativo, se hace uso del conocimiento previo que cada persona posee. Aprendizaje por descubrimiento, descubrimiento por el aprendizaje. Gracias. A ti. Ok, chicos, gracias. Buenos trabajos. Bien, se nota que Ay, espérense. Tranquila, vamos a ir aprendiendo el manejo de esta herramienta del Zoom. Es que yo no sé mucho por eso. Tranquila, todo nos ocurre, de eso se trata, de aprender. De explorar, estamos explorando algo diferente y ese aprendizaje se va a volver significativo porque usted va a emplear también el compartir pantalla, sacar la presentación en otras materias y todo va a ir sumando, no se preocupen. Bueno, chicos, hasta aquí, excelente su trabajo. Nos estamos viendo en la próxima clase que es el día viernes y pues les deseo una bonita noche. Con la satisfacción de la tarea cumplida, nos vemos la próxima clase. Que tengan una bonita noche. Alicia, muchas gracias. Gracias, Inge.